Las vacaciones soñadas de una familia que terminan en una pesadilla de humillación pública. Para la familia Torres, sus billetes de clase business en el vuelo 712 de Iberia Plus se suponía que serían el final perfecto de un viaje perfecto. Pero no significaron nada para la jefa de cabina senior que vio el color de su piel antes de ver su humanidad. Con toda la autoridad de la aerolínea respaldándola, tomó una decisión que destrozaría su paz y los avergonzaría frente a un avión lleno de pasajeros. Ejerció su poder como un arma confiada e inatacable, pero lo que no sabía en su momento de triunfo equivocado era que el hombre moreno, tranquilo y digno que estaba expulsando no era solo otro pasajero. Era el hombre que poseía toda la aerolínea. El aire fresco y cristalino de Sierra Nevada aún se aferraba a sus abrigos mientras la familia Torres se acomodaba en sus asientos en la cabina business del vuelo 712 de Iberia Plus. Era el domingo después de Reyes, un día de viaje notorio por su caos controlado. Pero aquí, en la exclusividad silenciosa de la fila 1, el mundo se sentía sereno. La cabina era una sinfonía de grises apagados y cromo cepillado, con el aroma de cuero y solución de limpieza cara flotando en el aire. Miguel Torres, un hombre cuyo comportamiento tranquilo ocultaba el hecho de que era el fundador y director ejecutivo de la firma de capital privado multimillonaria Torres Capital, ayudó gentilmente a su hija de 7 años, Lucía, a quitarse su gruesa chaqueta rosa de esquí. Lucía, con el pelo en 2 trenzas prolijas, abrazaba a un conejo de peluche muy querido llamado Pepito. Prácticamente vibraba con la energía Aricillo el de una semana aprendiendo a esquiar en las pistas de Sierra Nevada. «Papá, ¿puedo ver la película de las nubes en mi tablet?», susurró, sus ojos muy abiertos con anticipación. «Tan pronto como estemos en el aire, cariño», respondió Miguel, su voz un barítono tranquilo y bajo. Guardó la chaqueta en el compartimento superior, sus movimientos económicos y precisos. Vestía un simple jersey gris de cachemira, vaqueros oscuros y zapatillas de cuero caras pero discretas. Un uniforme de los discretamente adinerados que estaba diseñado para ser invisible al otro lado del pasillo. Su esposa, la doctora Carmen Torres, una reconocida cardióloga pediátrica, estaba ayudando a su hijo de 15 años, Alejandro, a guardar su mochila. Alejandro estaba en esa fase larguirucha y torpe de la adolescencia, con la cabeza enterrada en su teléfono, pero se movía con una facilidad practicada. Consciente de las reglas no escritas del viaje premium, Carmen, elegante incluso con una simple túnica de viaje color crema, sonrió a su marido. Había sido un escape muy necesario. Las presiones implacables de sus respectivas carreras a menudo se sentían como una corriente que los empujaba en direcciones diferentes. Esta semana en las montañas había sido su ancla. Su burbuja pacífica fue pinchada por la llegada de la jefa de cabina senior. Su etiqueta decía Marisol. Era una mujer de finales de los 50 con un casco de cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Sus movimientos eran agudos, eficientes y transmitían un aire de alguien que había estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo y creía que lo había visto todo. Marisol se dirigió a la pareja blanca en la fila detrás de los Torres con una calidez almibarada. «Sinjedi, señora Martínez, qué placer tenerlos con nosotros nuevamente. ¿Puedo hacerles una bebida antes del despegue? ¿Quizás un cava?» Cuando se volvió hacia los Torres, la calidez se evaporó, dejando una escarcha profesional y fría. «Abrigos y bolsos en los compartimentos superiores, por favor. Todos los dispositivos electrónicos deben estar apagados y guardados para el despegue». «Y eso», dijo, asintiendo secamente hacia la tablet de Lucía, «debe guardarse ahora, por supuesto», dijo Miguel con suavidad, sin caer en la provocación de su tono. «Mi hija conoce las reglas. Solo estaba preguntando». Los ojos de Marisol se detuvieron en ellos durante un momento demasiado largo. Un destello de algo molestia, sospecha en su mirada. Parecía estar catalogándolos. Una familia morena en los asientos más caros del avión. En su mente se estaba resolviendo una ecuación, y parecía que no le gustaba la respuesta. Siguió adelante sin hacerles una bebida. Carmen captó la mirada de Miguel y sacudió sutilmente la cabeza. Una comunicación silenciosa que pasaba entre ellos después de 2 décadas de navegar espacios donde su presencia era cuestionada. «Déjalo pasar. No vale la pena». El proceso de embarque continuó.
La cabina se llenó con el murmullo bajo de la conversación y el clic de los compartimentos superiores que se cerraban. Lucía, ahora con su tablet guardada a salvo, estaba inquieta en su asiento, balanceando las piernas. En su inquietud, accidentalmente derribó una pequeña botella de agua de cortesía que había sido colocada en la consola. Estaba sellada y solo unas gotas de la condensación del exterior se derramaron sobre la lujosa alfombra. No fue nada, un evento. Pero Marisol, ¿qué pasaba por allí? Se detuvo en seco, sus ojos enfocados como láser en la pequeña mancha húmeda en el suelo. ¿Qué es esto?, exigió, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el zumbido de la cabina. Las cabezas se volvieron. Oh, lo siento mucho, dijo Carmen inmediatamente, alcanzando una servilleta. Solo derribó la botella de agua. ¿Ni siquiera se abrió? Marisol se agachó. No para ayudar, sino para inspeccionar la mancha como si fuera la escena de un crimen. Presionó su dedo sobre la alfombra y luego miró a Lucía con profunda desaprobación. Esta es una cabina business. Necesitamos tener más cuidado. Por favor, intente controlar a su hija. La condescendencia era espesa y sofocante. Miguel sintió que comenzaba una quemadura lenta en su pecho, pero mantuvo su voz uniforme. Fue un accidente menor. Es una niña. No hay necesidad de hablarle a ella o a mi esposa de esa manera. Marisol se enderezó, colocando las manos en las caderas. La máscara de profesionalismo se había ido, reemplazada por una mueca de hostilidad no disimulada. ¿Me está diciendo cómo hacer mi trabajo, señor? Estoy pidiendo un poco de cortesía básica, respondió Miguel, su voz peligrosamente tranquila. La cortesía es una calle de doble sentido, espetó Marisol. Comienza con respetar la cabina y seguir las instrucciones. ¿Su hija ha sido disruptiva desde que abordó disruptiva?, intervino Carmen, su propia voz subiendo ligeramente. Ha estado sentada aquí tranquilamente. Derribó una botella de agua. La situación estaba escalando con una velocidad impresionante. Alejandro, sintiendo el cambio, sutilmente angló su teléfono, su pulgar flotando sobre el botón de grabar. Había visto esta película antes en diferentes entornos con diferentes actores, pero el guión era siempre el mismo. Marisol se inclinó, bajando su voz a un siseo conspiratorio que era de alguna manera más venenoso que un grito. Esta es mi cabina. Soy responsable de la seguridad y comodidad de todos en este vuelo. Si no puede controlar a su familia, vamos a tener un problema. Antes de que Miguel pudiera responder, ella se dio la vuelta sobre sus talones y marchó hacia la cocina, su espalda recta como una varilla. La cortina cayó, pero la tensión que había creado permaneció. Una niebla tóxica en su pequeño rincón de la jaula dorada. Las vacaciones habían terminado. Las puertas del avión estaban selladas, el puente de embarque retrayéndose con un suspiro hidráulico. La voz del capitán, tranquila y segura, llegó por el intercomunicador, anunciando su ruta de vuelo a Madrid de Barajas y una salida a tiempo. Por un momento pareció que la fea confrontación podría estar contenida, una tormenta aislada que había pasado, pero Marisol Jiménez no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Era una mujer que veía los desafíos a su autoridad no como desacuerdos, sino como insurrecciones que debían ser sofocadas. Mientras el avión comenzaba su lento rodaje hacia la pista, Lucía, perturbada por el encuentro anterior, comenzó a sollozar silenciosamente. Abrazó a Pepito, el conejo, contra su pecho, sus pequeños hombros temblando. «Está bien, mi amor», murmuró Carmen, acariciando su cabello. «Todo está bien». Solo una señora gruñona. Marisol emergió de la cocina, sus ojos escaneando la cabina para la revisión de seguridad final. Su mirada se enganchó en los Torres y se estrechó. Vio las lágrimas silenciosas de Lucía no como una señal de angustia de una niña, sino como más evidencia de perturbación. Se acercó a su fila, su rostro una máscara de satisfacción sombría. «Voy a tener que pedirle que calme a su hija, señora. Su llanto está molestando a los otros pasajeros». Miguel miró alrededor. Los Martínez detrás de ellos estaban absortos en una revista. El hombre al otro lado del pasillo tenía auriculares con cancelación de ruido. Nadie parecía molesto. De hecho, la única perturbación era la propia Marisol, quien ahora era el punto focal de la atención de toda la cabina. «Tiene 7 años y está molesta porque fue descortés con ella», declaró Miguel, su voz plana y fría. «No está siendo ruidosa. Usted está escalando esto sin ninguna razón.
sin ninguna razón? La voz de Marisol subió una octava. Señor, usted ha sido discutidor desde el momento en que subió a esta aeronave. Su hija es incontrolable y usted se está volviendo agresivo. No me siento segura. Las palabras colgaron en el aire, cargadas y peligrosas. Discutidor, agresivo, insegura. Eran términos codificados, cargados, y Miguel sabía exactamente lo que implicaban cuando se dirigían a un hombre moreno. El pulgar de Alejandro presionó hacia abajo. El punto rojo de grabación parpadeó en su pantalla. Sostuvo el teléfono bajo, pero la lente estaba perfectamente posicionada. Estoy lo más lejos de agresivo, dijo Miguel, haciendo un esfuerzo consciente por mantener sus manos visibles, descansando en sus propios reposabrazos. Pero no permitiré que intimide a mi familia. Está completamente fuera de lugar. Me gustaría hablar con su supervisor o el capitán. Esto fue el detonante de Marisol. La sugerencia de que había una autoridad superior en este avión, que ella fue una ofensa imperdonable. Yo soy la supervisora, escupió, inflando su pecho. Ya he informado a la cabina de mando de su comportamiento perturbador. El capitán está al tanto. Su dio la vuelta y marchó con determinación hacia la cabina. Los otros auxiliares de vuelo más jóvenes observaban con ojos nerviosos y abiertos, claramente no dispuestos a intervenir. Eran peones en el reino de Marisol. Unos minutos más tarde, el rodaje se ralentizó y luego se detuvo. El motor bajó a un gemido bajo. Una sensación palpable de inquietud se extendió por la cabina. Una salida a tiempo claramente ya no estaba en el programa. La puerta de la cabina se abrió, pero no era el capitán quien emergió. Era el copiloto, un hombre joven con expresión seria, seguido por Marisol, quien ahora parecía justificada. El copiloto, cuya etiqueta decía J. Santos, evitó el contacto visual con los Torres y se dirigió a Miguel. Señor, el capitán me ha pedido que venga a hablar con usted. Marisol, la señora Jiménez nos ha informado que su grupo se está negando a seguir las instrucciones de la tripulación y está causando una preocupación de seguridad. Eso es una completa fabricación, dijo Carmen, su voz temblando con una mezcla de ira y incredulidad. Esta auxiliar de vuelo nos ha estado acosando desde que abordamos por una botella de agua derramada. Mi hija tiene 7 años. No somos una preocupación de seguridad. Desde la fila detrás de ellos, la voz de un hombre interrumpió. Puedo dar fe de eso. Me llamo David Herrera. Soy abogado. He estado sentado aquí mismo. Esta familia no ha hecho nada malo. La auxiliar de vuelo es la que está creando la perturbación. Marisol le lanzó a David Herrera una mirada de puro veneno. Señor, esto no le concierne. Por favor, permanezca sentado. El copiloto parecía desconcertado, atrapado entre una miembro senior de la tripulación, un pasajero que afirmabas era abogado y la familia en el centro de todo. Estaba fuera de su elemento. Miró a Marisol, cediendo silenciosamente su autoridad a ella. Era todo lo que ella necesitaba. El capitán ha tomado su decisión, anunció Marisol, su voz resonando con triunfo. Basándose en su comportamiento agresivo continuo y falta de cumplimiento, serán retirados de este vuelo. Un jadeo colectivo atravesó la cabina. Era la opción nuclear. No puede estar hablando en serio, dijo Miguel, su compostura finalmente quebrándose. La injusticia absoluta de esto era asombrosa. ¿Está echando a mi familia de este avión? ¿Basándose en qué? Mi hijo ha estado grabando toda esta interacción. Miguel señaló a Alejandro, quien levantó su teléfono. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Marisol, pero fue rápidamente reemplazado por una resolución endurecida. Así que ahora me está amenazando con grabar, se burló. Esa es otra violación de la política de la aerolínea. Grabación no autorizada de la tripulación. Añádalo a la lista. Volvió hacia el copiloto. Necesitamos que lo retiren ahora. El copiloto Santos tragó saliva con fuerza y asintió, retrocediendo a la cabina para hacer la llamada. La humillación era absoluta. Iban a ser desfilados fuera del avión como criminales. Lucía finalmente estalló en sollozos completos, enterrando su rostro en el costado de Carmen. La mano de Alejandro, sosteniendo el teléfono, estaba temblando, pero la mantuvo firme. Miguel Torres se recostó en su asiento. La quemadura lenta en su pecho se había extinguido, reemplazada por una calma helada. La pelea en la cabina estaba perdida, pero la guerra apenas comenzaba. Había construido un imperio basado en lógica, paciencia y saber precisamente cuándo aplicar apalancamiento. Marisol Jiménez acababa de entregarle una palanca del tamaño de una barra de hierro.
La miró, realmente la miró, y en su mirada tranquila y evaluadora no había ira. Solo había la certeza escalofriante de las consecuencias. El zumbido de los motores fue reemplazado por un silencio incómodo y sofocante. Cada pasajero en el vuelo 712 era ahora un espectador en el drama personal de la familia Torres. Miraban, algunos con lástima, algunos con curiosidad morbosa, otros con un juicio incómodo que era casi tan cortante como la hostilidad abierta de Marisol. La puerta delantera de la cabina se abrió con un silbido neumático, y dos oficiales de seguridad del aeropuerto subieron a bordo, seguidos por un agente de puerta de Iberia Plus. La agente, una mujer de aspecto acosado llamada Sara, sostenía una tablet y se negaba a mirar a los ojos de Miguel. Singer Torres preguntó, su voz baja y apologética. Vamos a tener que pedirle que recoja sus pertenencias y desembarque. Marisol estaba junto a la cocina, con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Había ganado. Había identificado un problema, afirmado su autoridad y lo había eliminado. En su mente era una heroína de la seguridad de la cabina, un baluarte contra el declive de la civilidad. No tenía idea de que no era solo una auxiliar de vuelo retirando a un pasajero. Era una sola célula en un vasto cuerpo corporativo y acababa de declarar la guerra al cerebro. Miguel asintió lentamente, su rostro una máscara ilegible. No le daría la satisfacción de verlo enfurecerse. La gracia bajo presión era su propia forma de poder, por supuesto, dijo, su voz firme. Vámonos, chicos. El rostro de Carmen estaba pálido de furia. Como médica, estaba acostumbrada a tener el control, a ser la persona a la que la gente recurría en busca de respuestas y calma. Ser dejada tan impotente era una sensación extraña y profundamente inquietante. Reunió a una sollozante Lucía en sus brazos. Susurrando tranquilidades que ella misma no sentía, Alejandro dejó de grabar y rápidamente envió el archivo a un almacenamiento en la nube antes de apagar su teléfono. Se colgó su mochila al hombro, su mandíbula apretada con la rabia impotente de un adolescente que acababa de ver a sus padres ser faltados al respeto. La caminata desde la fila 1 hasta la puerta del avión fueron los 4 metros más largos de la vida de Miguel Torres. Era un guante de miradas. Podía sentir el peso de las preguntas no dichas, los juicios rápidos que se estaban formando. Vio la duda en algunos rostros, pero también la aprobación tácita en otros. Los que veían a una familia morena siendo puesta en su lugar y sentían una satisfacción silenciosa y fea. Mientras pasaban junto a David Herrera, el abogado se inclinó hacia el pasillo. Esto es indignante, le susurró a Miguel. Tengo mi tarjeta. Vi todo. Llámeme. Presionó una tarjeta de presentación en la mano de Miguel. Miguel agarró con un asentimiento agradecido. Gracias, Marisol los observó irse, su expresión de completa finalidad. Mientras Miguel pasaba junto a ella, no pudo resistirse a un último disparo de despedida. Que tenga un buen día, dijo. Su voz goteando con dulzura insincera, Miguel se detuvo por una fracción de segundo. Giró la cabeza y encontró su mirada. Sus ojos eran como piedras pulidas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio era más profundo que cualquier amenaza. Luego se dio la vuelta y guió a su familia fuera del avión. Salieron al puente de embarque. El túnel estéril que ahora se sentía como una esclusa de aire, expulsándolos del mundo del viajero privilegiado de vuelta a la dura realidad de la terminal. La puerta del vuelo 712 se cerró detrás de ellos con un golpe definitivo. Sara, la agente de puerta, parecía profundamente incómoda. Señor, lo siento mucho. Tenemos que seguir el informe de la tripulación de vuelo. Podemos intentar que los reubiquen en el próximo vuelo mañana por la mañana. No es necesario, dijo Miguel con calma. Sostenía a Lucía ahora, quien se había llorado hasta un estado de agotamiento entrecortado. Haré mis propios arreglos. Llevó a su familia no hacia el mostrador de servicio al cliente, sino hacia un área de puerta tranquila y vacía. Carmen se estaba frotando las sienes con un dolor de cabeza de tensión acumulándose. Alejandro estaba paseando, enviando mensajes de texto furiosamente a sus amigos sobre lo que acababa de suceder. ¿Qué vamos a hacer, Miguel?, preguntó Carmen, su voz tensa. No pueden simplemente salirse con la suya. La humillación, el racismo, mami. Miguel sentó a Lucía en una silla y le entregó a Pepito el conejo.
Miró a su esposa, a su hijo, a las lágrimas que aún manchaban las mejillas de su hija. La frialdad calculada que había mantenido en el avión comenzó a retroceder, revelando la ira profunda y primitiva de un marido y padre que había fallado en proteger a los suyos. Pero su ira era una cosa fría y enfocada. Era una herramienta, no una tempestad. Sacó la tarjeta de David Herrera de su bolsillo, la miró y luego la guardó. No necesitaría un abogado. Todavía no. Los abogados eran para luchar contra un sistema desde afuera. Él tenía un enfoque diferente, sacó su teléfono celular personal, un dispositivo elegante y sin adornos que era su enlace a un imperio global. Se desplazó por sus contactos, pasó los nombres de senadores, multimillonarios y jefes de Estado. Se detuvo en un nombre listado simplemente como Javier Román. Presionó el botón de llamada mientras el teléfono comenzaba a sonar. Miguel observó a través de la ventana de la terminal como el vuelo 712 de Iberia, ahora libre de su familia perturbadora, comenzaba a retroceder desde la puerta. Sus motores acelerando para el despegue, la llamada se conectó. ¿Sinje Torres? ¿Todo está bien? Pensé que estaba en camino de regreso. Miguel observó las luces intermitentes de las puntas de las alas del avión en la luz gris de la tarde. Javier, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Tenemos una situación. Mi familia y yo estábamos en el vuelo 712 desde Granada. ¿Estaban? Preguntó Javier con una nota de confusión en su voz. Sí, respondió Miguel, sus ojos fijos en el avión que se alejaba. Acabamos de ser expulsados. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que le digas al piloto del vuelo 712 de Iberia que dé la vuelta a ese avión ahora mismo. Javier Román, director de operaciones de Torres Holding, estaba en su oficina con paredes de cristal en el piso 58 de un rascacielos en Madrid. Su escritorio daba a la extensa ciudad un testimonio del poder y alcance de la corporación que ayudaba a dirigir. Torres Holding era un conglomerado masivo, y su división de aviación Iberia Plus era su joya de la corona. La parte más pública y prestigiosa del imperio. Javier era un hombre que vivía y respiraba logística, que podía redirigir una flota debido a una nube de ceniza volcánica con el enfoque tranquilo de un gran maestro de ajedrez. Pero la llamada telefónica de Miguel Torres envió una descarga de pura adrenalina a través de su sistema. Expulsados, repitió Javier, su mente luchando por procesar las palabras. Se puso de pie, derribando una pila de papeles de su escritorio. Miguel, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó? Una jefa de cabina senior llamada Marisol Jiménez decidió que mi familia era una amenaza de seguridad, explicó Miguel en un tono cortado y preciso. Relató los eventos: la botella de agua, la acusación de agresión, la expulsión pública, sin adornos ni emoción. Lo presentó como un estudio de caso en fallo corporativo catastrófico. Javier escuchó un nudo de hielo formándose en su estómago. Estaba paseando por su oficina, sus nudillos blancos, mientras agarraba su teléfono. Conocía a Miguel Torres no solo como el jefe supremo, el fundador recluido y brillante de la empresa matriz que poseía la aerolínea por completo, sino como un hombre de profunda integridad y moderación. Que él estuviera involucrado en cualquier incidente era impensable. Que fuera retirado por la fuerza de uno de sus propios aviones era un incendio corporativo de 5 alarmas, una crisis de proporciones existenciales. ¿Dónde está el avión ahora, Miguel? Preguntó Javier, ya abriendo el sistema de seguimiento de vuelos en su monitor. Acaba de retroceder desde la puerta B4. Está rodando hacia la pista, estoy en ello, dijo Javier, su voz tensa. Quédate donde estás. Te llamaré de vuelta. Javier colgó e inmediatamente presionó el botón en su intercomunicador que lo conectaba directamente al centro de control de operaciones del sistema de Iberia Plus. El centro nervioso conocido como el COC, ubicado 3 pisos más abajo. Consíganme a Pedro Navarro ahora, ladró al controlador senior que respondió, segundos después. El vicepresidente de operaciones de vuelo estaba en la línea. Javier, ¿qué pasa? ¿Qué demonios está pasando con el vuelo 712 desde Granada? 712. Espera. La voz de Navarro se volvió amortiguada mientras hablaba con alguien más. Volvió a la línea. Parece rutinario. Retrocedió a tiempo. Tuvieron que desembarcar a una familia perturbadora. Al parecer, es procedimiento estándar. Discreción del capitán. Javier sintió una oleada de rabia. Procedimiento estándar, Pedro. La familia perturbadora que acabas de expulsar de ese avión era Miguel Torres.
El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Javier casi podía escuchar la sangre drenándose del rostro de Pedro Navarro a 2,000 kilómetros de distancia. ¿Estás bromeando? Finalmente susurró Navarro, su voz un graznido estrangulado. ¿Te parezco que estoy bromeando? Rugió Javier, toda pretensión de decoro corporativo desaparecida. Estaba allí con Carmen y los niños. Fueron humillados frente a un avión entero de pasajeros por nuestra propia tripulación. El pánico se desató en el COC, las voces se elevaron. Los teclados teclearon furiosamente. Las implicaciones estaban en cascada a través de sus mentes. Esto no era solo una pesadilla de relaciones públicas. Esto era un insulto al rey. El hombre que poseía cada avión, cada puerta, cada uniforme había sido tratado como un criminal común por uno de sus propios empleados. «Consígueme al capitán de ese vuelo», ordenó Javier. «Pásala a mi oficina y detén ese avión. No me importa si está en la pista a punto de despegar. Dile al control de tráfico aéreo que hay un problema de seguridad a bordo, que lo hay, solo que no el que ellos piensan. Y ordenas que ese avión regrese a la puerta. ¿Me entiendes? Pedro, da la vuelta al avión». «Sí, señor», tartamudeó Navarro. De inmediato, abajo en la pista en Granada, la capitana Eva Rodríguez estaba repasando su lista de verificación previa al vuelo final. Era una piloto experimentada con más de 20 años de experiencia, una profesional tranquila que se enorgullecía de dirigir un barco estricto. Había tomado el informe de su supervisora senior Marisol al pie de la letra. Una familia volviéndose agresiva, negándose a seguir las instrucciones de la tripulación, el hombre poniéndose en su cara. Era un fracaso clásico de desescalada que requería la eliminación. Era una parte desafortunada pero necesaria del trabajo. Había respaldado a su tripulación como cualquier buena capitana lo haría. La llamada del COC llegó a través de la radio de la cabina. «Iberia 712, aquí SOC. Necesitamos que mantenga su posición». La capitana Rodríguez accionó el micrófono. «Cock, aquí es 712. Somos el tercero para despegar. ¿Cuál es el problema?» «Espere, capitana. Tenemos al VP Navarro y al COO Román para usted en un parche prioritario». Rodríguez intercambió una mirada desconcertada con su copiloto Santos. ¿El director de operaciones? ¿Por qué los llamaría directamente en la cabina de vuelo? Un nudo de temor comenzó a apretarse en su estómago, la llamada se conectó y la voz de Javier Román, tensa de furia, llenó su auricular. «Capitana Rodríguez, aquí es Javier Román. Quiero saber exactamente por qué retiró a una familia de su vuelo». Rodríguez, siempre la profesional, relató el incidente tal como le había sido reportado por Marisol. «Señor, teníamos una familia no conforme en primero Ayumbe». La supervisora senior reportó una agresión verbal escalada del pasajero masculino. «Según protocolo y por la seguridad de la tripulación y otros pasajeros, tomé la decisión de desembarcarlos». Hubo una pausa. Luego la voz de Javier volvió, cada palabra goteando con hielo. «Capitana, quiero que me escuche muy cuidadosamente. El hombre que retiró de su aeronave es el señor Miguel Torres». La mente de Rodríguez se quedó en blanco. El nombre sonaba vagamente familiar, quizás de un memo corporativo. «No entiendo, señor. ¿Quién es ese?» La risa de Javier fue una carcajada amarga y sin humor. «Capitana, Miguel Torres no es solo un pasajero. No es solo un VIP. Es el fundador y presidente de Torres Holding. Es dueño de esta aerolínea. Es dueño de este avión. Es dueño de sus alas. Acaba de expulsar a su jefe supremo, su esposa y sus 2 hijos de su propio avión». El mundo se inclinó sobre su eje. La sangre se escapó de la cabeza de la capitana Rodríguez y por un segundo aterrador pensó que podría desmayarse. Miró a su joven copiloto, cuyo rostro se había puesto blanco como la tiza. Él había estado allí. Había visto a la familia. No parecían agresivos en absoluto. Parecían agraviados. Su carrera, su reputación, toda su vida profesional pasó ante sus ojos. Había seguido el protocolo. Había respaldado a su tripulación y al hacerlo había cometido el mayor error profesional imaginable. «Debe regresar a la puerta inmediatamente», ordenó Javier. «Esa es una orden directa. Espere más instrucciones allí». «¿Me copia, capitana?» Rodríguez tragó saliva, su garganta de repente tan seca como un desierto. «Copiado, COC», logró decir, su voz apenas un susurro. Regresando a la puerta, cortó la conexión. El silencio en la cabina era ensordecedor. Tenía que levantarse, tenía que regresar a esa cabina y tenía que enfrentarse a Marisol Jiménez,
La capitana Rodríguez se desabrochó el cinturón de seguridad. Sus movimientos se sentían lentos como si se moviera a través del agua. El peso de las palabras de Javier Román presionaba sobre ella una fuerza física que amenazaba con aplastarla. Se puso de pie en el espacio confinado de la cabina, su mente acelerada. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Había confiado en su supervisora senior. Marisol Jiménez había estado con Iberia durante más de 30 años. Era parte del mobiliario, un supuesto bastión de profesionalismo. Esa confianza ahora se sentía como una ingenuidad catastrófica que terminaría su carrera. Necesito ir a hablar con ella, dijo Rodríguez a su copiloto, sin realmente hablar con él, sino consigo misma. Santos simplemente asintió, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y una comprensión sombría que comenzaba a surgir. Había albergado dudas sobre la versión de los eventos de Marisol, pero era demasiado junior, demasiado intimidado por su antigüedad como para desafiar su narrativa. Su complicidad ahora se sentía como un peso de plomo en su estómago. Rodríguez empujó la puerta de la cabina. La cabina, que se había acomodado en un letargo previo al despegue, se agitó cuando los pasajeros vieron emerger a la capitana. Una capitana abandonando la cabina de vuelo mientras estaba en una calle de rodaje activa era una anomalía, una señal de que algo estaba mal. Sus ojos inmediatamente encontraron a Marisol, quien estaba en la cocina preparando el servicio de bebidas. Cuando Marisol vio el rostro de la capitana, su propia expresión de satisfacción presumida vaciló, reemplazada por un destello de preocupación. «Capitana, ¿está todo bien?», preguntó Marisol, secándose las manos con un paño. «¿Nos dieron nuestro espacio para despegar?». Rodríguez no respondió inmediatamente. Caminó hacia la cocina, sus pasos sintiéndose antinaturalmente fuertes en el piso de la cabina. Hizo un gesto a Marisol para que se adentrara más en la cocina, lejos de los ojos y oídos curiosos de los pasajeros. Los otros auxiliares de vuelo se escabulleron, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera. «Marisol», comenzó Rodríguez, su voz baja y peligrosamente controlada. «La familia que retiramos, los Torres. Dime otra vez exactamente qué pasó». Marisol se puso rígida, su actitud defensiva activándose inmediatamente. «Ya te lo dije a ti y a Santos. Fueron un problema desde el principio, negándose a seguir instrucciones con la tablet, el agua derramada, la niña haciendo una escena. Y el padre se volvió muy agresivo, empezó a ponerse en mi cara, cuestionando mi autoridad, cruzó los brazos. Tomé la decisión correcta. No podemos tener gente así en clase business. Se convierten en un problema de seguridad». Rodríguez la miró fijamente, viendo realmente la fealdad bajo el uniforme almidonado por primera vez. El prejuicio casual, el sentido de derecho, el abuso de poder. Gente así. La frase colgaba en el aire como veneno. «Marisol, acabamos de recibir una llamada del director de operaciones de la aerolínea». Las cejas de Marisol se dispararon. «¿Javier Román? ¿Por qué estaría llamando sobre esto? Para felicitarnos por seguir el procedimiento, espero». La capitana dejó salir una respiración corta y aguda que era casi un sollozo. La pura y colosal ignorancia de la mujer frente a ella era impresionante. «Llamó para informarme», dijo Rodríguez, su voz cayendo casi a un susurro, «que el hombre que describiste como una amenaza agresiva, el hombre que acabas de hacer sacar de este avión frente a sus hijos, era Miguel Torres». El rostro de Marisol fue un lienzo de confusión. «¿Miguel Torres? ¿Quién es ese? ¿Algún político? ¿Una celebridad que piensa que está por encima de las reglas?». «No, Marisol», dijo Rodríguez, la última de su paciencia deshaciéndose. «Miguel Torres es dueño de la firma de capital privado que compró esta aerolínea hace 2 años. Es el presidente de Torres Holding. Es, para todos los efectos, el hombre que es dueño de esta compañía». El color se drenó del rostro de Marisol Jiménez. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La presunción, la confianza, los 30 años de autoridad autoproclamada, todo se evaporó en un instante, dejando atrás un caparazón hueco de incredulidad y terror. «No», susurró. Eso no es posible. Ellos no». Él no se veía. Se interrumpió, el prejuicio no dicho quedó al descubierto. No se veía como si pudiera ser dueño de una aerolínea. «Nos han ordenado regresar a la puerta», continuó Rodríguez, su voz endureciéndose en acero. «Vamos a reconectar el puente de embarque. Y vamos a esperar». «¿Esperar qué?», tartamudeó Marisol, sus ojos moviéndose alrededor de la cocina como si buscara una ruta de escape de la realidad que se derrumbaba sobre ella. «Vamos a esperar a que él ciñe».
Torres y su familia vuelvan a abordar esta aeronave, dijo la capitana. Tú, Marisol, te vas a quedar justo aquí. No hablarás, no te moverás, no harás nada hasta que se te diga. Como si estuviera programado, la voz de la capitana llegó por el sistema de megafonía. No la suya propia, sino la de su copiloto, Santos, su voz temblando ligeramente. Damas y caballeros, aquí es el primer oficial. Pedimos disculpas por el retraso. Estamos experimentando un problema operacional menor y hemos sido instruidos para regresar a la puerta. Les proporcionaremos más información tan pronto como la tengamos. Apreciamos su paciencia. Una ola de murmullos confusos barrió la cabina. El avión comenzó un giro lento y pesado, revirtiendo su curso en la calle de rodaje. Era una bestia metálica pesada, realizando un cambio de sentido de la vergüenza. Marisol se apoyó contra el mostrador de la cocina, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. La realidad se estaba hundiendo como una serie de golpes de martillo. Su mundo entero, el pequeño reino de la cabina del avión, donde había reinado suprema durante 3 décadas, acababa de ser vaporizado. No solo había enfadado a un pasajero, no solo había cometido un error, había cometido un acto de suicidio corporativo, y había arrastrado a su capitana y a su aerolínea con ella. Su mente se aceleró, tratando desesperadamente de encontrar una manera de darle la vuelta a esto, una manera de justificar sus acciones. Pero no había justificación, solo estaba la verdad fría y desnuda de lo que había hecho. Expuesta bajo las luces fluorescentes de la cocina, la caminata de regreso a la puerta sería el viaje más largo de su vida. El viaje de regreso a la puerta B4 fue agonizantemente lento. Cada metro que el avión recorría se sentía como un paso más cerca de la ejecución personal de Marisol. Dentro de la cabina, la atmósfera estaba espesa con tensión y especulación. Los pasajeros estaban susurrando, señalando hacia la cocina donde Marisol estaba de pie, pálida y rígida. Una estatua de temor. La capitana Rodríguez había regresado a la cabina, dejando a Marisol cocinarse en los jugos tóxicos de su propia creación. De vuelta en la terminal, la familia Torres observó cómo el 737 del que habían sido expulsados reaparecía en la ventana, dirigiendo su camino de regreso hacia el puente de embarque como un perro con la cola entre las piernas. La agente de puerta, Sara, quien había estado haciendo llamadas nerviosas, corrió hacia ellos, su rostro una mezcla de asombro y terror. Sinje Torres, dijo, su voz temblando. El avión está regresando por usted. Yo lamento mucho lo que pasó. No teníamos idea. Solo estábamos siguiendo el informe de la supervisora. No es tu culpa, Sara, dijo Miguel, su tono suavizándose ligeramente. Podía ver que ella era solo un engranaje en una máquina que había fallado horriblemente. Estabas haciendo tu trabajo. El puente de embarque se reconectó al avión con un golpe sólido. Un momento después, la puerta del avión se abrió, pero no era un agente de puerta quien apareció. Era la propia capitana Eva Rodríguez. Caminó sobre el puente de embarque, su gorra de capitana en la mano. Su rostro grabado con una disculpa profunda y humillante, se detuvo directamente frente a Miguel y Carmen. Sinje Torres. Drag Torres comenzó, su voz clara y firme. A pesar de la crisis que estaba implosionando su carrera que estaba navegando, no hay palabras para expresar adecuadamente lo apenada que estoy por el trato espantoso que su familia recibió de mi tripulación, de mí. Respaldé el juicio de mi supervisora senior sin cuestionarlo, y al hacerlo les fallé a ustedes. Le fallé a mi aerolínea y fallé en mis deberes como capitana. Fue una ruptura completa e inexcusable del profesionalismo y la decencia humana básica. No ofrezco excusas, solo mi disculpa más profunda y sincera. Miguel miró a la mujer frente a él. No vio engaño en sus ojos, solo la vergüenza cruda de una profesional que sabía que había cometido un error terrible. Gracias, capitana, dijo Miguel simplemente. Aceptamos su disculpa. Luego miró más allá de ella hacia la puerta abierta del avión. Sin embargo, el problema no está resuelto. Lo entiendo, señor, dijo Rodríguez. Por favor, permítanos escoltarlos de regreso a sus asientos. Manejaremos la situación con la tripulación. Miguel guió a su familia de regreso al avión. Si su primera caminata había sido un guante de vergüenza, esta fue una procesión de vindicación. El silencio en la cabina ahora era de asombro. Cada pasajero ahora entendía lo que había sucedido. La dinámica de poder había sido invertida con fuerza espectacular.
Mientras llegaban a sus asientos en la fila 1, vieron a Marisol. Estaba de pie cerca de la cocina, congelada en su lugar, su rostro ceniciento. Mientras Miguel se acercaba, ella pareció encogerse. La formidable supervisora autoritaria se había ido, reemplazada por una mujer aterrorizada y rota. Abrió la boca, una súplica desesperada de misericordia formándose en sus labios. Sinje Torres, yo lo siento mucho. Cometí un error, un terrible error. Miguel se detuvo frente a ella. Ya no estaba enojado, solo estaba decepcionado. Vio en ella la personificación de una enfermedad, un prejuicio casual que se pudrió en los rincones oscuros del mundo, envenenando todo lo que tocaba. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Sus palabras tranquilas aterrizaron con la fuerza de un golpe físico. Un error, señora Jiménez, dijo, su voz nivelada y fría, es olvidar hacer a un pasajero una bebida antes del despegue. Un error es equivocarse en un pedido de bebida. Lo que hizo no fue un error, fue una elección. Eligió ver a mi familia como una amenaza. Eligió humillar a mi esposa y hijos. Eligió abusar de su autoridad basándose en nada más que sus propias nociones preconcebidas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la cabina silenciosa. Estaba preocupada por la comodidad y seguridad de sus pasajeros. Bueno, yo estoy preocupado por la comodidad y seguridad de todos los 30 millones de pasajeros que vuelan esta aerolínea cada año. Y no puedo tener a alguien con su juicio, su carácter, responsable de ninguno de ellos. Miró más allá de ella hacia los dos oficiales de seguridad que ahora estaban de pie justo dentro de la puerta del avión con la agente de puerta. Sara estaban esperando su señal, su empleo con Iberia Plus, dijo Miguel Torres, entregando el veredicto final. Está terminado. Efectivo inmediatamente. Por favor, recoja sus pertenencias personales. Estos oficiales la escoltarán fuera de mi avión. Un sollozo estrangulado escapó de los labios de Marisol. Por favor, rogó, las lágrimas ahora corriendo por su rostro, lavando su maquillaje cuidadosamente aplicado. He trabajado aquí durante 35 años. Este trabajo es mi vida. Por favor, no haga esto. Debería haber pensado en eso, dijo Carmen, su voz cortando como un bisturí antes de decidir hacer de mi hija llorosa de 7 años su objetivo. Su acabó. Los oficiales de seguridad dieron un paso adelante. Uno de ellos tomó suavemente el brazo de Marisol. Señora, vámonos. Derrotada, humillada y completamente rota, Marisol Jiménez fue llevada por el mismo pasillo sobre el que había dominado durante décadas. Fue su propia caminata de la vergüenza, pero a diferencia de los Torres, fue un viaje final de ida. No miró a los pasajeros, sus rostros una mancha de condena y lástima. Su carrera, su identidad, su vida tal como la conocía, había terminado en el espacio de una sola hora catastrófica, mientras era escoltada fuera del avión. Un aplauso silencioso y espontáneo estalló de algunos pasajeros, incluyendo a David Herrera, el abogado. No fue un aplauso de victoria, sino un suspiro de alivio de que la justicia, en este pequeño mundo contenido, había sido servida. La puerta del avión se cerró una vez más. La aerolínea había sido limpiada. Miguel Torres tomó su asiento. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró a su familia. La prueba había terminado. Ahora comenzaría el trabajo real. El resto del vuelo a Madrid fue surrealista. Los auxiliares de vuelo restantes se movieron por la cabina con una eficiencia tranquila, casi reverencial, sus rostros una mezcla de miedo y alivio. La capitana Rodríguez hizo otro anuncio, disculpándose con todos los pasajeros por el retraso sin precedentes y agradeciéndoles su paciencia. No explicó los detalles, pero no tuvo que hacerlo. Todos a bordo sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. La capitana Rodríguez personalmente sirvió las comidas a la familia Torres. Su profesionalismo ahora teñido con un respeto profundo y genuino para Miguel. Sin embargo, el incidente estaba lejos de haber terminado. Despedir a Marisol Jiménez fue simplemente recortar una mala hierba. Estaba interesado en arrancar todo el sistema de raíces. En el momento en que aterrizó, la maquinaria corporativa de Torres Holding, que había estado conteniendo la respiración, rugió a la vida. Pasó las siguientes 48 horas en una serie de reuniones intensas con su junta ejecutiva, el departamento legal, recursos humanos y los jefes del sindicato de auxiliares de vuelo.
El video de Alejandro, que era cristalino, fue revisado. Se tomaron declaraciones de David Herrera y 3 otros pasajeros en clase business que se ofrecieron como testigos. La evidencia era abrumadora y condenatoria. Marisol Jiménez fue, por supuesto, oficialmente despedida por conducta grave. El sindicato, después de ver el video, declinó incluso presentar una queja. Su carrera en aviación había terminado. La huella digital del incidente, una vez que se filtró, aseguraría que nunca trabajaría en un rol de cara al cliente. Nuevamente intentó demandar por despido injustificado, pero la demanda fue desestimada antes de que llegara a una sala de tribunal. Perdió su pensión, sus beneficios de vuelo y su reputación. Vendió su casa y se mudó a un pueblo pequeño en Extremadura, un fantasma de su antiguo ser para siempre definida por una tarde de prejuicio descontrolado. El karma duro había golpeado de vuelta, no con un solo golpe, sino con el peso lento y aplastante de las consecuencias totales. Pero la respuesta de Miguel Torres fue mucho más profunda. No estaba interesado solo en el castigo. Estaba interesado en la prevención. Primero, tuvo una larga reunión privada con la capitana Rodríguez. Ella había ofrecido su renuncia esperando plenamente ser despedida. En cambio, Miguel vio en ella un momento poderoso y enseñable. Cometió un error, capitana, le había dicho Miguel, su voz firme pero no cruel. Confió en una subordinada cuando debería haber investigado. Su protocolo era respaldar a su tripulación, pero su primer deber es con la verdad. Puede conservar su trabajo con una condición. Se convertirá en el rostro de nuestra nueva iniciativa de capacitación. Así comenzó la iniciativa Torres, una revisión obligatoria de arriba hacia abajo de los programas de servicio al cliente y capacitación de tripulación de Iberia Plus. La capitana Rodríguez, humillada y profundamente cambiada por su experiencia, se convirtió en su defensora más poderosa. Viajó a cada base de tripulación, desde Madrid hasta Londres y Tokio, contando su propia historia. Habló de los peligros del sesgo implícito, de la diferencia entre la autoridad de la tripulación y el abuso de la tripulación, y de la importancia crítica de cuestionar un informe que parece injusto. Sin importar de quién venga, Miguel asignó 10 millones de euros para desarrollar un nuevo programa de capacitación de vanguardia utilizando escenarios de realidad virtual, modelados directamente en el incidente del vuelo 712. Los auxiliares de vuelo ahora eran puestos en simulaciones donde tenían que desescalar conflictos, identificar sus propios sesgos en tiempo real y tomar decisiones bajo presión. El programa, desarrollado en asociación con sociólogos y psicólogos líderes, se convirtió en el nuevo estándar de oro en la industria. También instituyó el programa Cielos Tranquilos, una forma discreta para que los pasajeros reportaran mala conducta de la tripulación en tiempo real a través del Wi-Fi a bordo, con el informe yendo directamente a un equipo de monitoreo especial en el COC, evitando a la tripulación por completo. Era un control y equilibrio contra el poder absoluto que un auxiliar de vuelo podía ejercer a 9,000 metros de altura. La historia de lo que sucedió en el vuelo 712 inevitablemente se filtró a la prensa. Se convirtió en una sensación nacional. CEO expulsado de su propio avión, gritaban los titulares. Pero Miguel, un hombre que detestaba el centro de atención, usó la atención de los medios para controlar la narrativa. Dio una y solo una entrevista. No se enfocó en la humillación de su propia familia. En cambio, habló sobre el problema más amplio del sesgo sistémico y lo que Iberia Plus estaba haciendo para arreglar su propia casa, las acciones de la compañía. Después de una breve caída, se dispararon a un máximo histórico. Los pasajeros volaban Iberia no solo por su lujo, sino porque había tomado una posición pública y decisiva por algo más que las ganancias. Una semana después del incidente, la familia Torres estaba sentada en su apartamento de Madrid. Lucía estaba dibujando una imagen de un avión rosa sonriente con una piloto amigable. Alejandro estaba mostrándole a su padre los comentarios en un artículo de noticias sobre el incidente. La mayoría de ellos abrumadoramente positivos. Carmen vino y se sentó junto a su esposo, poniendo su cabeza en su hombro. «Convertiste algo tan feo en algo bueno», dijo suavemente. Miguel miró la imagen que Lucía estaba dibujando. «Teníamos que hacerlo», dijo. «No puedes simplemente ser dueño de una compañía, Carmen. Tienes que ser responsable de su alma».
había enfrentado asaltantes corporativos, mercados hostiles y recesiones económicas. Pero la batalla en el vuelo 712 fue diferente, fue personal, y al ganarla no solo había salvado a su familia de un momento de humillación, había, de manera sutil y poderosa, remodelado la cultura de toda la compañía que llevaba su nombre, asegurando que ninguna familia volviera a tener que soportar lo que él había soportado. La historia de Marisol Jiménez y la familia Torres es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas parezcan, pueden crear ondas con consecuencias devastadoras. Es una historia sobre prejuicio y poder, pero también es una historia sobre gracia, responsabilidad y el increíble potencial de cambio positivo cuando las buenas personas se niegan a aceptar la injusticia. El karma en esta historia no fue solo un momento satisfactorio de venganza, fue el catalizador para un cambio fundamental, obligando a una corporación entera a mirarse en el espejo y mejorar.